Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y doy gracias por en esta mañana. Estamos viviendo el séptimo día del mes y también el séptimo día semanal, que es el día de reposo glorioso. Es una gloriosa bendición lo que estamos nosotros viviendo, lo que nuestro Padre nos ha concedido a todos nosotros en esta novedad de vida, en esta obra gloriosa que nuestro Abba ha hecho con nosotros, siendo nosotros extranjeros. Poder vivir esta gloriosa experiencia. Damos gracias a nuestro Abba por, por este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición. Dicho eso, quiero en esta mañana hablar sobre lo que siempre pronuncio acá, que este es su canal de YouTube, Luz para Revelación. Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y por qué luz para revelación? ¿Es una imaginación mía o es conforme a la escritura? Y quisiera, ¿no es cierto?, hablar sobre ese tema sumamente interesante en relación a lo que supuestamente Pablo escribe, a lo que supuestamente Pablo dejó registro. Y, y lo vamos a ir viendo aquí conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo que está escrito y registrado. ¿Ok? Lo que está escrito y registrado. Ya. Aquí vemos nosotros cuando en el libro de Lucas, primeramente el libro de Lucas, Lucas es un discípulo que se le permite dejar registro conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, Lucas era un asistente de Pablo. Lucas era un asistente, pero un siervo de nuestro Padre. Él se inició, ¿no es cierto?, como un asistente y aquí pasa a ser como un escriba, ¿ok? Un escriba. Y se le concede, ¿no es cierto?, este beneficio de escribir esta carta a una persona. Va direccionada a Teófilo. Es una persona que tenía, ¿no es cierto?, dentro de un rango de autoridad dentro del pueblo de Israel o en Jerusalén. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, a Lucas, y yo quiero aquí leerlo en relación a lo que yo siempre parto diciendo en estas grabaciones que subo a YouTube, que este es su canal de YouTube, Luz para Revelación. Luz para Revelación. Y aquí lo vamos también a leer, ¿no es cierto?, lo que dice acá cuando Simeón fue llevado por la voluntad de nuestro Padre. Bueno, que para que se pueda entender, revelación es lo que nuestro Padre le habla a un siervo y le enseña a un siervo, nuestro Padre. Y le indica las cosas, ¿no es cierto?, que han de suceder, ¿no es cierto?, a corto o en el momento, a corto, mediano o largo plazo. Cosas que han de suceder en el caso que vemos nosotros aquí. Y lo vamos a leer. En el capítulo 2 del versículo 25. ¿Ya? Y dice así. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, y pongan atención porque en otros videos ya hemos, ¿no es cierto?, dejado registro. ¿Qué significa ser justo y piadoso?
justo y piadoso, vale decir obediente, obediente, con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Él oía la voz de nuestro Padre y obedecía solamente lo que nuestro Padre le decía. Y dice que este varón Simeón esperaba la consolación de Israel, vale decir, la restauración. ¿Por qué? Porque Israel en ese momento, ¿no es cierto?, estaba sitiado, estaba, ¿no es cierto?, intervenido por el Imperio Romano. Y dice, y el Ruaj y nuestro Padre, la presencia de nuestro Padre, estaba en él. Y le había sido revelado, escuchen, y aquí es una revelación, y le había sido revelado por nuestro Padre, que no vería, ¿no es cierto?, la muerte antes que viese al ungido, al enviado, ¿no es cierto?, al primogénito. Vale decir, antes que viese al primogénito de nuestro Padre. Y movido por la voluntad de nuestro Padre, vino, ¿no es cierto?, a la casa de nuestro Padre. Y cuando los padres del niño Yeshua, porque así era, ¿no es cierto?, el enviado o el ungido era, ¿no es cierto?, un Yeshua. Quiero ser un Yeshua en hebreo, un Salvador. Vale decir aquí también al ungido, ¿no es cierto?, porque Mashiach vino aquí en el desierto posteriormente, a los años después. Sí, aquí nuestro Padre estaba, ¿no es cierto?, con la unción guardando a su Hijo, pero Mashiach vino ahí en el desierto cuando fue ordenado sumo Cohen por el Juan el profeta, por otro siervo. Entonces Yeshua lo trajeron a la casa de nuestro Padre para hacer con él, para hacer conforme a todas las ordenanzas que nuestro Padre había establecido desde el principio. Todas las ordenanzas conforme a la Torá, conforme a las instrucciones. ¿Qué es lo que había que hacer? Ya, y aquí sale, mira. ¿Para ser conforme a qué? Aquí pongamos, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que había que hacer? La Brit Milá, vale decir, la circuncisión al octavo día. Antes de la circuncisión, vemos que nuestro Padre manifiesta gloriosamente a todos los pastores que cuidaban el rebaño, se les manifiesta, ¿no es cierto?, la gloria de cientos de malaj, y ese lugar se transformó como de día, porque ellos son resplandor de gloria, anunciando el nacimiento del primogénito, del hijo de nuestro Abba, el primogénito. Y se cumple, y aquí aparece ese relato. Bueno, aquí después dice, lo trajeron después cuando estaba todo esto ahí en Belén de Judea, ¿no es cierto?, Jerusalén, en Belén de Judea, fue llevado, ¿no es cierto?, a la casa de nuestro Padre para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y eso estaba todo escrito, es el cumplimiento. Para eso, ¿no es cierto?, se necesitaba, ¿no es cierto?, conocimiento y entendimiento y comprensión de lo que nuestro Padre estaba haciendo, porque nuestro Meles dice en Lucas capítulo, aquí mismo en este libro, capítulo 24, versículo 44, diciéndole a sus discípulos ahí en el aposento alto, que se les apareció en el aposento alto después que haber estado con ellos 3 días antes. 3 días antes estuvo con ellos, ¿no es cierto?, estableciendo el pacto que nuestro Padre, ¿no es cierto?, decretó, el pacto del compromiso por medio de su glorioso Hijo. Se le apareció, ¿no es cierto?, en el aposento, después de la resurrección, antes que terminase el día de reposo semanal, diciéndole, mire, yo ya le había hablado todo esto a ustedes, yo ya se lo había manifestado, que todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la Torá, vale decir, en las instrucciones, en los 5 libros de Moisés, vale decir, en los salmos y en los profetas, yo soy, dice. Ya, yo soy. Y ahí nuestro Padre lo declara clarito, ya.
Y lo trajeron ¿para qué? Para hacer, ¿no es cierto?, con él conforme a la Brit Milá, a los mandamientos. Y dice que él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre en el cumplimiento, la veracidad. Sí, usted, Padre, me dijo que yo no iba a haber muerte antes que viese al primogénito, al enviado. Ahora, Padre, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, conforme a lo que salió de su boca, porque han visto mis ojos, ¿no es cierto?, a Yeshua, salvación, Yeshua, Yeshua, salvación. Porque, y quiero aquí también ir corrigiendo, porque todos los escritos fueron en hebreo, no fueron ni en griego, ni en latín, ni en francés, ni en alemán, nada, fueron registrados en hebreo. Entonces aquí es Yeshua, Yeshua es salvación, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, en presencia de tu pueblo. ¿Por qué? ¿Fue hecho ya en otras naciones? No, en presencia de tu pueblo, aquí en Israel, en la casa de Judá, diciendo, luz para revelación a tu pueblo. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, a gentiles. Sí, sí, ¿por qué? ¿A qué gentiles se está refiriendo aquí? A los dispersos, a los gentilizados, porque nuestro Padre los expulsó y ellos vivían como gentiles, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, la casa de Judá vivían como gentiles, tenían una práctica, una metodología religiosa, pero no vivían la verdad. No vivían no vivían escuchando o lo que salió de la boca de nuestro Padre. No, vivían una metodología rabínica, costumbres humanas. Entonces, luz para revelación. Y aquí está luz. ¿Por qué luz? ¿Por qué luz? Si nosotros nos devolvemos una hoja aquí en el libro de Lucas, al capítulo 1, del versículo 77, capítulo 1, versículo 77, estamos hablando de luz. ¿Por qué luz? La revelación, ¿no es cierto? También nuestro Padre, aquí voy a dar una explicación por la revelación, pero luz, ya. Dice, para dar conocimiento de Yeshua, para dar conocimiento de salvación de Yeshua a su pueblo. Y aquí dice, ¿no es cierto?, a todos los pueblos. No, 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 no. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿A quién? A la casa de Judá en este caso y la casa de Israel. Para perdón de sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, el resplandor de gloria, para dar luz a los que habitan en tinieblas, ¿vio? Que su pueblo, ¿dónde estaba? En tiniebla. Por eso era la luz. Y habitaban, ¿no es cierto?, son habitados por la sombra de la muerte. ¿Cuál es la sombra de la muerte? El imperio de la muerte, que habitaba dentro. Las tinieblas estaban de dentro. Entonces, para dar luz, porque ellos vivían en ellos habitaba la oscuridad y el imperio de la muerte. Por eso todo este proceso de que nuestro Padre establece por medio de su Hijo glorioso. Ya, luz para revelación a su pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá en este caso. Y después dice, y gloria de tu pueblo en Israel. Se establece esto en Israel. La voluntad de nuestro Padre, lo que Él determinó, ¿no es cierto?, y decretó hacer para con su pueblo. Bueno, entonces aquí nosotros vemos la luz para revelación, ¿ok? Ya. Nos devolvemos un poquitito en el principio de esta carta, en el principio de esta carta, y vemos al escritor de esta carta. Y pongamos atención al que, ¿no es cierto?, se le concedió el escribir esta carta a Teófilo, diciendo así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y vivieron con nuestro Melech. Fueron, ¿no es cierto?, los llamados y siguieron y fueron enseñados por nuestro Melech y fueron ministros, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Ah, y aquí hay un detalle sumamente interesante, ¿vio? Vio, Teófilo, ¿no es cierto?, conocía así una verdad de un concepto religioso. Y este concepto religioso que puede ser, ¿no es cierto?, que es rabínico, con tendencia de fariseo o escriba o saduceo, tenía, ¿no es cierto?, un desorden, Teófilo. Entonces tú necesitas conocer la verdad. Teófilo, tú necesitas conocer la verdad. Dice, para que conozcas bien de las cosas en las cuales has sido instruido, conforme, ¿no es cierto?, a todo lo que nuestro Padre estableció. Entonces, conforme a las Escrituras, nuestro Padre estableció un orden por causa, ¿no es cierto?, de lo que Él decretó, de lo que Él decretó. Entonces, aquí vemos nosotros el desarrollo, tanto como siempre yo lo he mencionado, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro, ¿no es cierto?, de los hechos de la voluntad de nuestro Padre, conforme a todo lo que Él decretó, está profetizado. Está profetizado. Y lo vamos a ir a ver ahí al libro de Jeremías. Vuelvo a decir, está profetizado. ¿Ya? Entonces, antes de irnos aquí al libro de Jeremías 31, en el mismo libro de Lucas, quiero volver a reiterar, en el mismo libro de Lucas, para que dejar clarito, ¿no es cierto?, aquí, en el capítulo 24, del versículo 44 y 45. Dice, estas son, en el versículo 44, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba todo registrado de mí. Yo soy, dice, de mí, yo soy. Nuestro Padre de mí, en el cumplimiento de su voluntad aquí. Y este versículo que está aquí, que aparece en el capítulo 24 del versículo 44 del libro de Lucas, es después de la resurrección, le apareció nuestro Melech ahí en el aposento alto, donde se estableció 3 días antes el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y aquí apareció, ¿no es cierto?, posteriormente, después de la resurrección. Solamente a sus discípulos, no al pueblo. A sus discípulos. Ya. Y en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y aquí hay un acto de revelación de la voluntad de nuestro Padre para con los discípulos. Porque los escritos estaban. Los escritos, ¿no es cierto?, que podemos ver, ¿no es cierto?, están en desarrollo, en pleno desarrollo, en pleno, ¿no es cierto?, dejando los registros. Entonces, nuestro Padre, por medio de la gloria del Mashiach, le dice a los discípulos, les abrió el entendimiento para la comprensión, revelación, la comprensión de todo lo que nuestro Padre estaba haciendo. Entonces, ¿qué nuestro Padre decretó hacer? Después de muchas cosas, ¿no es cierto?, que hizo su pueblo, desordenado, rebelde, contumaz. Y aquí en Jeremías 31, del versículo 31, dice así,
He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo procedimiento, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ya sale alguien más? Porque ya está escrito, ¿no es cierto?, que le cambiaron los traductores y los intérpretes, le pusieron con los pueblos. No, 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 no. Aquí dice con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿con quién? Con su pueblo. Luz para revelación para con su pueblo. Pero aquí los intérpretes y los traductores, como son engañosos, como nuestro padre habla sobre en Isaías sobre los escribas, la tinta engañosa de los escribas. La tinta engañosa de los escribas. Entonces aquí decreta. Y como lo dice también, que yo no les mencioné, sobre Zacarías. Lo que yo estaba leyendo acá en Lucas capítulo 1 del versículo 77 es Zacarías, el padre de Juan el profeta. Nuestro padre, ¿no es cierto?, después que se cumple el nacimiento porque Elizabeth era estéril y nuestro padre, ¿no es cierto?, establece esto glorioso para el cumplimiento de todo su procedimiento. Hace nacer a Juan el profeta por medio de Zacarías y Elizabeth, que aparecen en el primer capítulo, que yo no lo leí, ¿no es cierto?, sino que leí no sé cuánto a los primeros versículos, del 1 al 4 del primer capítulo de Lucas. Pero aquí del 1, del 77 al 79, nuestro Padre, ¿no es cierto?, entrega luz, dice, para dar conocimiento de Yeshua a su pueblo. ¿Vio? Y entonces Simeón iba a hablar algo diferente. No. ¿Por qué? Porque era para con el pueblo. Dice, luz para revelación a su pueblo. Dice, dice, la cual has preparado todo esto, la cual usted ha hecho, Padre, todo este procedimiento en la presencia de su pueblo, la casa de Israel en este caso. Perdón, la casa de Judá en este caso. La casa de Judá. Bien, bien. Entonces aquí dice, he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con su pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, ¿no es cierto?, este compromiso, aunque fui yo un marido para con ellos. ¿Cómo invalidaron? Fueron infieles, desobedecieron. Invalidar es la desobediencia. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue, no es cierto, este pacto, este compromiso con la congregación de Israel que se está refiriendo aquí? Le dice, yo soy vuestro Elohim. No tendréis dioses ajenos delante de mí, porque yo soy vuestro Elohim. Y no te harás imagen de ninguna cosa, de ninguna semejanza de lo que está arriba de los cielos, en la tierra y bajo de las aguas de la tierra, porque yo soy vuestro Elohim. Fuerte y celoso, que visito esa maldad. ¿Por qué celoso? Porque yo soy un marido. Estoy diciendo yo, este compromiso es un compromiso de unidad matrimonial en el espíritu, no en la carne. Entonces nuestro Padre les llama la atención y dice, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, pues fueron rebeldes y desobedientes, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel o la casa de Judá, después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré este pacto de dentro, y lo escribiré, ¿no es cierto?, lo estableceré ahí en la tabla de su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán para mí pueblo, pueblo, no pueblos, pueblo, la congregación de Israel. Y nadie más enseñará, ¿no es cierto?, a su hermano, sino que él iba a empezar a enseñar personalmente por medio de Mashiach Yahshua. Ya. Aquí vemos nosotros lo que nuestro Padre decreta. El cumplimiento y la revelación de todo esto, de todo lo que decretó nuestro Padre en Jeremías 31:31, lo vemos aquí. Libro de Mateo, Marco, Lucas, Juan y el libro de los Hechos.
vale decir, en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto libro. Primero, segundo, tercer, cuarto, quinto libro. Entonces aquí nuestro Padre glorioso empieza a manifestar, porque Él allá dijo que yo voy a hacer un pacto, pero el cómo lo iba a hacer, a nadie sabía. Pero sí sabían siervos. Nuestro Padre empezó a hablarle a siervos, a profetizar a quienes, a los profetas. Lo profetizó, ¿no es cierto? Lo habló a través de Moisés, lo habló a través de David, su siervo, lo habló, que son los salmos, y habló por los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas de este procedimiento. Y aquí vemos el cumplimiento de esto. Pero este detalle que aparece en Lucas capítulo 24 del versículo 45 dice, y les abrió el entendimiento para la comprensión de todo esto. Porque todo esto lo podemos nosotros leer. Pero si tú no tienes la intervención gloriosa que nuestro Padre te capacite para poder entender y comprender su voluntad, vas a estar, ¿no es cierto?, siempre dando bote, porque no vas a entender. Bueno, nuestro Padre, ¿no es cierto?, estableció todo esto, ¿ok? Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que establece esto con la casa de Judá, ¿ok? Con la casa de Judá. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, aquí, qué es lo que es revelación, para seguir viendo, pero con la casa de Judá. Nosotros vemos aquí en el libro de Lucas, gloriosamente, para que ustedes, gloriosamente, cuando nuestro Melech, aquí a Lucas, se le concede algo extraordinario. En el capítulo 22 del versículo 39, dice así, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Allá fueron, después de que tuvieron, ¿no es cierto?, cuando se establece en el mes de Aviv. Aquí esto se produce en el primer mes del año, que es el mes de Aviv, que es la primavera allá en Israel. Todo este procedimiento del nuevo pacto se produjo en un Pesaj privado. Nuestro Padre lo hizo privadamente con los 119 discípulos, con su primogénito, Mashiach, nuestro Padre, y los 119. Se establece este nuevo pacto. Salieron de ahí y se fueron ¿dónde? Se fue, ¿no es cierto?, al monte de los olivos. Y dice así, en el capítulo 22 del versículo 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también con él. Sus discípulos, nadie más. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Ahora, esta oración, ¿no es cierto? Esta oración ya se había sellado en el nuevo pacto, porque le dice, beban de esta copa representa mi sangre, la vida que está en la sangre, beban de ella. Se había producido una obra, un sacrificio espiritual, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, profetiza. En Juan capítulo 5, si ustedes lo van a leer, en Juan capítulo 5, que aquí es una profecía y el cumplimiento de ella, Juan capítulo 5, diciendo, es Juan capítulo 6, yo lo he dicho Juan capítulo 5, pero Juan capítulo 6, y pongan atención, de versículo 53, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne
del primogénito y bebéis su sangre, no tendréis ni vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré, ¿no es cierto?, mediante la resurrección, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió mi Padre viviente, así también, dice, y que yo vivo por el Padre, así mismo el que me come y también vivirá por mí. Ya. Y aquí, nuestro Padre, en este proceso, nuestro Padre establece aquí en el aposento alto el cumplimiento. Y cuando les dice, y partió el pan, que es su carne, este pan sin levadura representa mi carne, come el de ella. Hay una obra espiritual que nuestro Padre estaba haciendo. ¿Quién la entiende? Es una revelación. Nuestro Padre estaba haciendo una obra espiritual, la había profetizado antes por medio de su glorioso Hijo. Y se cumple. Y se cumplió. Entonces, vemos nosotros aquí en la oración de Getsemaní y pongan atención. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, y esto es lo que está viendo Lucas. Esto es revelación. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Por qué grandes gotas de sangre? Porque todo lo que porque lo que estaba haciendo nuestro Padre allá, cuando se estableció allá el primer pacto con su pueblo, Moisés separó la sangre de los becerros en 2 tazones. Un tazón lo derramó sobre el altar del compromiso, en el altar del compromiso, y después, ¿no es cierto?, el otro tazón, antes de empezar a rociar al pueblo, les leyó nuevamente las cláusulas del compromiso y les dice, ¿no es cierto?, estas son las cláusulas del compromiso. Yo soy vuestro Elohim, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo en las aguas de la tierra. Ni te inclinarás, ni las honrarás, ni la adorarás, porque yo soy vuestro Elohim, fuerte y celoso, que visito esa actitud, esa desobediencia y rebelión de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Pero yo hago misericordia a millares, a los que me aman, me obedecen y guardan este pacto del compromiso. No vayas a tomar mi nombre en vano, porque yo no daré por inocente a aquel que tomare mi nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Lo vas a hacer, porque en 6 días hice los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé, por tanto vas a reposar. Vas a santificar, guardar y santificar el día de reposo. Vas a honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra. No matarás, no adulterarás, no vas a robar, no vas a ser un ladrón, no vas a mentir y vas a levantar falso testimonio contra tu hermano. No desearás la casa de tu hermano ni la mujer de tu hermano. Y ahí están las 10 cláusulas que le leyó Moisés. Y el pueblo, ¿qué dijo? Sí, vamos a hacer todo lo que nuestro Padre estableció y lo que salió de su boca y fue registrado. Sí, vamos a obedecer, vamos a cumplir este compromiso. Bueno, Moisés roció, y ahí tomó el tazón y Moisés le dice, esta es la sangre del pacto del compromiso, que ustedes, ¿no es cierto?, declararon que nuestro Padre y ustedes y nuestro Padre, ¿no es cierto?, se comprometen y se selló a través del rociamiento. Y aquí vemos el cumplimiento, ¿no es cierto?, que nuestro Meles también hace exactamente lo mismo. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y oraba, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, se cumple. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? ¿De la tristeza? No, mentira, no es de la tristeza.
porque estaban durmiendo de cansancio. Eran las 3, 4 de la mañana. Era un cansancio para ellos, era hora de dormir. Nuestro Meller no tenía problema, pero ellos sí tenían que dormir. Y les dijo, ¿por qué dormir levantado y orar para que no entréis en tentación? Les dice aquí, supuestamente nuestro Meller. No, si esto ya se estaba cumpliendo. Todo se cumplió, nuestro Padre lo estableció y ellos bebieron, comieron de la carne y bebieron de la sangre, ¿no es cierto? Y se estableció este pacto aquí adentro. Dice, yo estableceré este pacto aquí adentro y se cumplen los primeros discípulos. Esto que vemos aquí es revelación de nuestro Padre para con Lucas. Nadie más vio esto. Nuestro Padre le concede a Lucas este glorioso beneficio. Ya. Entonces nosotros vemos en el cumplimiento de todo esto que ha sucedido, ¿no es cierto? Porque vemos acá cuando se produce, ¿no es cierto?, que fue llevado, ¿no es cierto?, fue tomado por los romanos, fue llevado donde Caifás y Anás, fue llevado donde Pilato, dentro de todo en la mañana, estuvo, ¿no es cierto?, con Pilato estuvo gran parte de la mañana, gran parte de la mañana. Y Pilato lo sacaba una vez y le decía, a este varón yo no tiene ninguna falla, no le hallo ningún mal, ¿por qué? Y el Sanedrín, metido entrevuelto, ¿no es cierto?, avivando, no, nosotros queremos a Barrabás, queremos la muerte, queremos a Barrabás, queremos la inmundicia, queremos a Barrabás, ¿por qué? Porque en ellos moraba la inmundicia. Y rechazaron al Hijo glorioso, al enviado glorioso, al primogénito. Rechazaron al ungido, a la luz, al resplandor de gloria. Por eso en Juan, después de esta carta, dice que el pueblo, la casa de Judá, amó más a la muerte, amó más las inmundicias, la cloaca, que el perfume aromático de la gloria, del resplandor de gloria, del enviado, el ungido. Amaron más las tinieblas y la muerte. Bueno, esto está registrado. Y nosotros vemos que nuestro Padre, en el cumplimiento de todo esto que sucede, vemos aquí en el libro de los Hechos. ¿No es cierto? Aquí en el libro de los Hechos. Nuestro Padre dice, estableció este nuevo pacto ¿para qué? ¿Cuál es este nuevo pacto? Es un nuevo nacimiento. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre en este nuevo pacto que va a ser por medio de su glorioso Hijo Masías Yahshua? Intervenir, ¿no es cierto?, pero a través de la obediencia. Nuestro Padre no iba a intervenir si no había un arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. No iba a intervenir, porque cuando envió al profeta Juan, aquí en el libro de Lucas, que nosotros estábamos viendo, aparece, ¿no es cierto?, Juan. Dice, la proclama de Juan, el profeta, y aquí le pusieron bautista, no, porque nuestro Padre no lo envió a bautizar, y aquí hay un engaño. Aquí hay un engaño. Nuestro Padre no lo envió a bautizar, mentira. Es una mentira y es un engaño. Yo ya lo he grabado en otro lado. Bueno, voy a leerlo, del capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, él gobernaba allá en Jerusalén, y Herodes tetrarca de Galilea, un engañoso Herodes, y su hermano Felipe, otro engañoso, inmundo, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, Lisania, tetrarca de Vinia, puros engañosos, y siendo sumo cohen Anás y Caifás, sí, los que yo acabo de nombrar, también engañosos, vino palabra de nuestro padre a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, a la orilla del Jordán, de Jordania, que dividía Jordania con Israel, anunciando
¿no es cierto?, el arrepentimiento. Y aquí es el engaño, ¿no es cierto?, que le metieron entre medio la tinta engañosa. ¿El bautismo? No, 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 no. Es el arrepentimiento. Empezó a proclamar el arrepentimiento. ¿Y por qué arrepentimiento? Porque la casa de Judá son los hijos, ¿no es cierto?, de los padres de la madre adúltera, de la que adulteró, de la que fornicó. Entonces la casa de Judá, nuestro padre habla ahí en Oseas, que todos estos son hijos, ¿no es cierto?, de prostitución. Y así lo dice. Bueno, nuestro padre envió a anunciar esta gran noticia por medio del profeta Juan. ¿Qué tenía que anunciar? Para dar conocimiento de salvación. Aquí lo profetiza Zacarías lo que iba a ser Juan el profeta, para dar conocimiento de salvación. Y miren, en el versículo 76 del capítulo 1 del libro de Lucas dice, y tú, niño, profeta de nuestro Padre, siervo y profeta, serás llamado porque irás delante de la presencia de nuestro Melech, del enviado ungido, para preparar sus caminos. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a preparar? Para dar conocimiento de salvación de Yeshua. Para dar conocimiento de salvación. Nuestro Padre hubiese profetizado aquí, no, que para empezar a bautizar, no, eso es para dar. Juan venía, ¿no es cierto?, anunciando la luz, va anunciando, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre sobre este procedimiento. Y dice, para perdón de vuestros pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto, ¿no es cierto?, el resplandor de gloria, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Entonces, para dar luz, ir a bautizar, mentira. Nuestro padre profetizó por Zacarías, el padre de Juan. No es el bautismo, no, mentira. Esto lo añadieron, esto es una intención greco-romana. Entonces, dice, y él fue por por la región contigua al Jordán, anunciando, ¿no es cierto?, esta salvación, anunciando que viene el enviado, el ungido, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, va a venir el enviado, y dice arrepentimiento, y aquí lo vamos a ir leyendo, arrepentíos, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. No es bautismo, mentira, es el arrepentimiento, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque después lo dice, mira, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino de nuestro Melech, enderezar su senda, todo valle se rellenará, ¿vio? Y aquí está hablando, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la casa de Judá, la salvación, este cumplimiento de Jeremías 31:31. Y decía a las multitudes que salían para ser, ¿no es cierto? Y dice, para ser nuevamente bautizados. Mentira. No, ellos venían, ¿no es cierto?, a reconocer, venían ellos, ¿no es cierto?, a pedir perdón, venían ellos, ¿no es cierto?, ¿para qué? En arrepentimiento, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y decía la multitud que salían para, ¿no es cierto?, para que reciban este mensaje. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir del juicio y de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Vio? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La obediencia. Obedeced y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que nuestro padre puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, le dice el profeta. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles de todos los hombres de la casa de Judá. Por tanto, todo hombre de la casa de Judá que no da buen fruto, vale decir, frutos dignos de arrepentimiento, se corta y se echa en el fuego. Porque todo varón de la casa de Judá que no obedece y no empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento será cortado y echado en el fuego.
Entonces aquí nuestro Padre empieza, ¿no es cierto? ¿Para qué envió al profeta Juan? Para esta realidad. Bueno, nosotros vemos acá, en el libro Los Hechos, el cumplimiento ya conforme a la voluntad de nuestro Padre que estableció por medio de su glorioso Hijo. Aquí, ¿no es cierto?, se cumple la fiesta de Shavuot, de todo este procedimiento, porque nuestro Padre establece este Pesaj privado del nuevo pacto en el primer mes del año, a los 14 del mes. Nuestro Melech entró el día 10. A los días 10 había que separar. Nuestro Melech entró el día 10. A los 14, ¿no es cierto?, de ese mes se produjo esto. Entre las dos atardeceres del 13 en la tarde, nuestro Melech envió a Juan y a Pedro para que prepararan para preparar Pesaj, que se iba a establecer este nuevo pacto. Se estableció todo este procedimiento. A nuestro Melech lo crucificaron al mediodía, a la hora sexta. A la hora novena, ¿no es cierto?, de que es la tarde, la novena, 3 de la tarde, nuestro Melech expiró. Después todo el pueblo estaba todo apresurado porque venía el día 15, que es una santa convocación. Entonces Nicodemo y José de Arimatea, ¿no es cierto?, hablaron con Pilato para que les entregase el cuerpo porque había que lavarlo con perfume aromático, envolverlo, ¿no es cierto?, en lino finísimo y que se enterrase ahí en un lugar que estaba ya destinado, en una roca caliza que se puede, y nosotros lo podemos ver, una roca caliza blanquita, y ahí estaba, reservada para él. Viene el día 15, que son el inicio de los panes sin levadura. Porque el día Pesaj que nuestro Melech celebró fue con el corderito, los panes sin levadura y con hierbas amargas. Y estaba el fruto de la vid, que es la libación. Gloriosamente, la vida de la sangre del Mashiach, gloriosa. El día 15 empezaban, ¿no es cierto?, los panes sin levadura. El primer día es una santa convocación. Está dentro del primer mes del año, en el mes de Aviv, que es la primavera. En el día, ¿no es cierto?, semanal, de reposo semanal, nuestro Melech resucita. Porque eran 3 días, dice, conforme a lo que nuestro Padre profetiza y el cumplimiento de esta, profetiza a través de Daniel, que a la mitad de la semana cesarán los oficios, los sacrificios, le dará término a los oficios arónicos. Antes que termine el día de reposo semanal, nuestro Melech resucita, dice, estará 3 días, 3 noches y 3 días, y resucita. Después de eso viene, ¿no es cierto?, que son 7 días, el día 21 es una santa convocación, día de reposo. Pero se empezaba a contar después del día de reposo semanal, se cuenta porque son semanas de día de reposo, no son semanas de santa convocación, como muchos cometen, ¿no es cierto?, los errores y se confunden porque no conocen, no les es revelado. Después del día de reposo semanal se empiezan a contar 7 semanas de día de reposo, 7 por 7, 49. Al día siguiente es una conmemoración, Shavuot, que se celebraba, ¿no es cierto?, Shavuot, ¿qué se celebraba? El recuerdo del pacto del compromiso. El recuerdo del pacto del compromiso. Y aquí se sella este compromiso. Aquí se selló porque vino la eternidad y nuestro Padre aquí lo sella para dejarlo, ¿no es cierto?, para recordarlo, porque aquí ahora había que recordar cada año este nuevo pacto que nuestro Padre estableció por medio de su glorioso Hijo. Esto es revelación. Es entender, comprender lo que salió de la boca de nuestro Padre. Y se establece aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, que dice que es Pentecostés. Mentira, nunca fue escrito en griego. Shavuot es una santa convocación, un recuerdo, ¿no es cierto?, del pacto de matrimonio. Y nuestro Padre establece esto en los discípulos de este nuevo pacto en esta fecha. Y nuestro Padre lo determinó así, en esta fecha.
y se sellan gloriosamente. Fueron sellados con la eternidad, con la vida y la eternidad. Vida y eternidad. Vida. Y eso tenía que replicarse tal cual nuestro Padre lo estableció en el aposento alto. Tal cual, no otra cosa. Esto se replicaba en los demás discípulos. Bueno, seguimos adelante nosotros. Y aquí nosotros vemos que nuestro Padre ahora viene para el cumplimiento aún de los dispersos que estaban, las que habían sido expulsados, porque nuestro Padre dijo, yo haré este nuevo pacto. He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, la casa de Israel, cuando se produjo todo esto, la casa de Israel estaba en la dispersión. Ahora, muchos vinieron ahí, que aparece en este libro de los Hechos, y nuestro Padre les habló en ellos, en sus lenguas de orígenes, porque son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de la rebelión, de los expulsados, que venían acá y que nuestro Padre no los consideró, ¿no es cierto?, a todo ello, excepto que consideró, ¿no es cierto?, a un etíope, a un eunuco, un etíope. Pero les habló en sus idiomas, en sus lenguas de origen, sobre este nuevo pacto. Pero se fueron ninguno. Ahora, algunos a lo mejor habrán accedido en cuanto al arrepentimiento, que se arrepintieron, porque son los hijos de los hijos de los hijos. Se arrepintieron, ¿no es cierto? Y reconocieron al enviado, al ungido, la obra, ¿no es cierto?, de este nuevo pacto. Pero fueron los menos, no fueron muchos. Ya. Entonces, nuestro Padre aparta, ¿no es cierto?, a un hombre que era fariseo, enseñado, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, un perverso. ¿Quién le enseñó a Gamaliel? Puras barbaridades. Pero bueno, nuestro Padre lo interviene, camino a Damasco, porque estaba coludido con el Sanedrín para poder perseguir a todos a los nacidos de nuevo, a todos los que reconocían la obra de la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado ungido. Y lo empezó, ¿no es cierto?, y pidió carta para poder perseguirlo hasta Damasco, allá, a Siria. Yendo en ese camino, nuestro Padre lo interviene. ¿Para qué? Para enviarlo a los dispersos. Él dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de tu experiencia y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, porque después lo querían matar, y de los gentiles, sí, también de los gentiles, también los gentilizados también, él lo libró porque también lo querían matar, a quienes ahora te envío. ¿Quiénes son los gentiles? La casa de Israel gentilizada. Y aquí no lo registraron. Para que abra sus ojos, no registraron que era la casa de Israel, ¿vio? Para que le abra sus ojos. ¿Cómo? Para dar conocimiento de salvación. Para dar conocimiento, porque es lo mismo, para dar conocimiento de salvación a los dispersos. ¿Para qué? Para que tomen una determinación, ¿no es cierto? Para que se arrepienten, empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, gobernados por las tinieblas, por la potestad del enemigo. Y nuestro Padre haga una obra en ellos de conversión, para que reciban por la obediencia, que es en su enviado ungido, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia de los santificados? Vida y eternidad. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a lo que se me dijo, a lo que se me instruyó, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, a los dispersos que estaban en Damasco, de la casa de Israel, y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a todos los dispersos, que se arrepintiesen y empezasen a hacer, que se arrepintiesen delante de nuestro Padre Elohim, no los gentiles que son extranjeros porque no conocían, ellos no conocían el pacto, ellos no son los hijos, los hijos, los hijos, sino que los dispersos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? El oír y obedecer. Bueno, entonces aquí nosotros vemos en el libro de la carta, la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, diciendo, aquí quiero que pongan atención, según
los traductores y los intérpretes que Pablo, ¿no es cierto?, dijo esto, porque nuestro Mele le había enseñado. Va, qué extraño, le enseñó algo diferente. No, no, porque este era el patrón, nuestro Padre estableció. No podía hablar otra cosa porque nuestro Padre estableció todo este procedimiento y eso no se invalidaba, sino que estaba vigente. Entonces, aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 11, del verso 23, dice así la traducción: porque yo recibí de nuestro Melech. Y aquí le pusieron Señor. No, porque yo recibí de nuestro Padre lo que también os he enseñado, que nuestro Padre, cuando se estableció Pesaj, porque se estableció Pesaj, porque aquí abajo, en el verso 25 sale referencia a Jeremías 31 al 34 y Éxodo 24 al 8, sobre el pacto. Primeramente el pacto del compromiso allá en el libro de Éxodo capítulo 24. ¿Y qué se estableció ya? Un nuevo pacto, un nuevo procedimiento. ¿Y cómo tenía que ser registrado? Como estaba registrado allá, como está registrado en el capítulo 24, porque ¿qué es lo que hace? Yo ya se los leí. Porque es un pacto de compromiso matrimonial. Entonces, aquí lo que él dice no concuerda, porque según lo que dice la traducción y los intérpretes, que Pablo está enseñando lo que le dijo nuestro Melech. O sea que le entregó una doctrina diferente, porque le dice que yo te voy a enviar a la casa de Israel, que es los gentiles que están gentilizados, porque ellos no conocían, vivían una práctica religiosa, no conocían la verdad. Por eso nuestro Padre habla ahí en Juan capítulo 8, verso 31, que si vosotros permanecéis lo que sale de mi boca, no de lo que sale, ¿no es cierto?, de actividades rabínicas, de costumbres humanas, doctrinas humanas, sino que lo sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Y esto es. Entonces colocan como referencia a Jeremías, que no cuadra con lo que está hablando aquí. No, no cuadra. No, nuestro Padre, si es así, nuestro Padre le está enseñando a Pablo a través, porque Pablo fue intervenido que en el camino a Damasco, le fue quitada la muerte, fue lavado, purificado, santificado y vino la vida del Mashiach, glorioso Mashiach Yahshua, y después vino la eternidad sobre él para ser enviado a los dispersos de la casa de Israel, los gentilizados. Porque nuestro Padre aquí, según lo que Pablo, si está hablando esto Pablo, aquí se cumple, ¿no es cierto?, lo que nuestro Padre establece, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces tenía que ir a anunciarles a los dispersos que estaban en diferentes lugares, específicamente que ahí aparece, ¿no es cierto?, los que llegaron a Italia. Y después que estaban, ¿no es cierto?, los que estaban en Grecia. Pero también aparecen, si ustedes se fijan, aquí en la carta, ¿no es cierto?, ¿dónde más estaban? ¿Dónde más estaban? Que aparece aquí en el libro de los Hechos. ¿Dónde más estaban? Miren, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son Galileo todos los que hablan aquí? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar. ¿Dónde estaban? En diferentes lugares, en diferentes. Bueno, aquí se va a cortar, yo voy a seguir grabando, se va a cortar esta grabación y la voy a seguir. Me esperan un segundo, por favor, les ruego.